Nos invita a practicar el amor que Jesús nos enseña, por medio de nuestra generosidad con los demás, viendo en el otro al mismo Cristo. Comencemos nuestra celebración cantando. Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, por habernos regalado su amor, su bondad y su perdón, y su gran fidelidad, por los siglos de los siglos durará. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido a proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido a proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al comenzar la Eucaristía, nos reconocemos pecadores, necesitados del perdón, sobre todo en el amor a Dios y al prójimo. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios y Pastor eterno, que gobiernas y proteges siempre a tu Iglesia, concédele en tu infinita bondad un pastor que te agrade por su santidad y que nos guíe y acompañe con paternal solicitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado. Ya se los dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o de la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión y en la asamblea de los justos. Grandes son las obras del Señor. Los que las aman desean comprenderlas. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Todos sus preceptos son indefectibles. Están afianzados para siempre y establecidos con lealtad y rectitud. Él envió la redención a su pueblo, promulgó su alianza para siempre. Su nombre es santo y temible. El Señor es digno de alabanza eternamente. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, como yo les he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley?
¿qué lees en ella? Él les respondió, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y les respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, les respondió el doctor. Y Jesús dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, comenzamos hoy y durante una semana y media la lectura de la carta a los Gálatas, un importante escrito de San Pablo dirigido a esta comunidad de los Gálatas, en la que él había trabajado tanto, y que recibió la visita de cristianos judaizantes, cristianos de los que afirmaban que había que cumplir la ley de Moisés, había que circuncidar a los cristianos procedentes del paganismo, ajenos a todo lo que era la ley judía. Sin embargo, había que circuncidarlos también, había que obligarlos a cumplir todas las prescripciones sobre los alimentos, por ejemplo, sobre los ritos purificatorios. O sea, en realidad había que hacer los judíos. Y el ser cristianos era como un añadido, sin más, al ser judíos. Pablo había predicado en Galacia el evangelio de la libertad cristiana, afirmando que no es la ley judía la que salva, sino la fe en Cristo. Y no había obligado, por tanto, a aquellos cristianos paganos convertidos al cristianismo a cumplir las prescripciones de la ley judía. La importancia que Pablo le da a este tema es acorde con la importancia que para él tiene Cristo. Tanto que llega a afirmar: lo que pasa es que algunos os turban para volver del revés el evangelio de Cristo. Le dan la vuelta al evangelio de Cristo. Lo que ellos enseñan no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. Volver del revés el evangelio de Cristo es seguir poniendo la fuerza de la salvación en las costumbres judías,
sin caer en la cuenta que Cristo basta. Quien cree en Cristo ya no necesita seguir cumpliendo las leyes judías. Cristo basta. La fe en Él es la que salva. Lo que está en juego para Cristo para Pablo, es la importancia que se le da a Cristo en la salvación. Nos podemos hacer una idea de los sufrimientos de Pablo por el Evangelio. Él había anunciado el Evangelio a aquella comunidad, les había enseñado una cosa, y ahora llegaban los procedentes de Jerusalén, los cristianos judaizantes, enseñándole justamente lo contrario de lo que él había hecho. Y además ponían en duda su autoridad como apóstol. Ponían en duda ante aquellos que él había evangelizado su autoridad como apóstol. Por eso él defiende su apostolado. Les notifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pablo considera que lo que él predica lo ha recibido directamente de Jesucristo. Es él el que se lo ha inspirado, no lo ha recibido de ningún hombre. Por eso salirse de ese camino que él ha enseñado es realmente desobedecer al mismo Cristo. Y en el Evangelio de hoy, hermanos, hemos escuchado la parábola del buen samaritano. Ante aquella pregunta del escriba, Jesús responde que el amor a Dios y el amor al prójimo es lo más importante, pero además ejemplifica ese amor al prójimo en la parábola del buen samaritano. Digo de paso también que es la parábola que el Papa ha elegido como texto inspirador de su nueva encíclica, Fratelli Tutti, el texto del buen samaritano. El amor a Dios y al prójimo, los dos primeros mandamientos, han de ir siempre unidos y no pueden separarse. De hecho, el sacerdote y el levita que pasaron por aquel camino y vieron a aquel hombre que había caído en manos de bandidos y había sido apaleado por ellos, eran hombres que amaban a Dios, se dedicaban al templo y no se acercaron al caído al borde del camino precisamente porque no querían mancharse. Querían, a su forma de entender, agradar a Dios, no querían quedar impuros. En ellos, el amor a Dios no se concreta en amor al prójimo. Amaban a Dios, pero no se concretó ese amor en un amor al prójimo. Luego, es un amor a Dios totalmente falso, incompleto, un amor a Dios que le falta algo, un amor a Dios que no va unido a ese amor al prójimo, le falta algo radicalmente. Pero un samaritano, para los judíos un idólatra, alguien menos preocupado por la pureza ritual de lo que andaban el sacerdote y el levita, demostró, fíjense, tal vez sin saberlo, su amor a Dios, ayudando a aquel hombre que estaba allí, al borde del camino, maltratado, apaleado, demostró, incluso puede ser inconscientemente, su amor a Dios. Tal vez en este mundo hay muchos actos de amor a Dios, en muchos actos de amor al prójimo, incluso en forma inconsciente, sin saberlo. Mucha gente que ama al prójimo está amando a Dios sin saberlo. Y también lo contrario, tal vez hay muchos actos de culto que no son apreciados por Dios, porque están desconectados del amor al prójimo y se convierten en ritos vacíos. Cuando el amor a Dios no va conectado al amor al prójimo, hacemos un rito vacío. El culto que agrada a Dios no es un rito,
sino una vida entregada por nosotros. ¿Cuál es esa vida? La de Cristo, la del Hijo de Dios, la vida que le agrada a Dios. Cristo es el buen samaritano de la humanidad caída por el pecado. Es Él el que se ha acercado a nosotros, como se acercó el samaritano a aquel hombre que estaba allí, al borde del camino. También Cristo se ha acercado a cada uno de nosotros y nos ha dado la nueva vida, nos ha perdonado de nuestros pecados. Esa es la vida que le agrada a Dios, la vida de su Hijo, la vida de Cristo entregada por nosotros. La Eucaristía agrada a Dios porque no es cualquier ofrenda, sino la ofrenda de la vida de su Hijo, que por amor se entregó por nosotros. En cada Eucaristía tenemos sobre el altar el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo que se entrega por nosotros. ¿Cómo no va a agradar a Dios la Eucaristía que nosotros celebramos? Y el culto que agrada a Dios es esa vida, la vida de su Hijo, y es nuestra vida de amor, entregada por nuestros hermanos. La Eucaristía nos tiene que ayudar a llevar también nosotros una vida de amor. La Eucaristía tiene una fuerza, una dinámica que nos lleva a entregarnos también nosotros por amor. Por eso la Eucaristía es el culto que agrada a Dios. De la vida entregada de Cristo que alimenta la nuestra, surge una vida de amor. La vida de amor de cada uno de nosotros. La Eucaristía, la entrega de Cristo por nosotros, que mueve nuestra vida también, ojalá, hermanos, mueva también nuestra vida a entregarnos a los demás como Cristo. Presentemos al Señor, hermanos, nuestras oraciones. Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco y la Iglesia, para que tu Espíritu Santo ilumine el caminar apostólico y cristiano. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los obispos y sacerdotes, para que aumente en ellos el deseo de entregar sus vidas por aquellos que necesitan de ti. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por las personas que sufren la pobreza, en especial en este tiempo de cuarentena, donde aumentan las necesidades en las familias. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por los enfermos de coronavirus, en especial en los lugares donde el rebrote aumenta, para que el Señor ponga su mano generosa sobre ellos y les regale la salud. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos los bolivianos, para que en las próximas elecciones generales sean responsables y cooperadores con el bien de nuestra patria, eligiendo a quien dirija de mejor manera el país. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos enfermos, el Padre Carlos Villagra, Adriana Vargas, Alexander Marquina Flores, Fabiana Morales Colque y su hijo recién nacido, Climilda Vicencio, Galvarino Vicencio, Adriana Chupitea, María Valbontín Pizarro, Carolina Vázquez, Pablo Olate, Vilma Lozano Valdés, Carlina Lozano Valdés, Miriam Lozano Valdés, Francisca Portales Lozano, familia Lozano Valdés, para que el Señor les conceda la salud, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los difuntos, Eduardo Araya Peña, Juan Rojas Contreras,
Leonardo Ortiz, Vidal Espinosa Guzmán, Juan Santos Nina Villa, Quintín Poma Yurra, Seferina Aruquipa, Edgar Poma Aruquipa, Pascual Aruquipa, Carlos Lozano, Nora Valdés, Onésima Lozano Valdés, almas olvidadas. Para que el Señor los lleve a la vida eterna, oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, las oraciones que te dirigimos con fe. Concédenos lo que te hemos pedido y lo que sabes que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrezco el blanco pan a ti, Señor, y en él yo te doy mi pobre corazón. Conviértelo en tu cuerpo redentor, oh Dios, por tu cruz y por mi salvación. Porque no cree el hombre en ti, si tú le das calor, si hiciste el cielo, el mar y el sol, tan solo por su amor. Yo creo en ti, Señor, creo en ti, yo creo en ti, Señor, creo en ti. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. La abundancia de tu amor nos ayude, Señor, y por estos dones que humildemente te ofrecemos, alegra a tu Iglesia con el don de un pastor según tu corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, santo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Giovanni y Pascual, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Eduardo Araya Peña, Juan Rojas Contreras, Leonardo Ortiz, Vidal Espinosa Guzmán, Juan Santos Nina Villa, Quintín Poma Yurra, Seferina Aruquipa, Edgar Poma Aruquipa, Pascual Aruquipa, Carlos Lozano, Nora Valdés, Onésima Lozano Valdés, almas olvidadas, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Renovados con el cuerpo y sangre de tu Hijo, sacramento de salvación, te pedimos, Padre, por tu bondad, que alegres a tu pueblo con un pastor que lo instruya con sus virtudes y lo ilumine con el Evangelio de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Señor nos invita a ser generosos y bondadosos con quienes nos necesitan, con el prójimo que pide nuestra ayuda. Practiquemos el amor verdadero.
Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, nuestra Eucaristía ha terminado. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Dulce doncella que trabajas alegremente del telar, el ángel viene y te pregunta si desearías ser mamá de Jesucristo, Señor nuestro, que sobre el mundo reinará. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. Hágase en mí según has dicho. Yo soy la esclava del Señor. Fue tu respuesta generosa. Se realizó la encarnación. Y así el Verbo se hizo carne. Y dentro tuyo palpitó. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. Estamos en la cuenta regresiva. Desde la Capilla Santa María Magdalena, Parroquia Jesús Obrero, les decimos ¡Santa Iglesia! Te invitamos a unirte a este momento histórico que como comunidad misionera de Cristo Pastor y de Salesianas Misioneras vivimos. La ordenación de nuestros 3 primeros sacerdotes, Gustavo Trujillo, Julio Quispe y Félix Ramírez. Este 15 de octubre a las 16 horas. Acompáñanos en la transmisión en vivo a través del Facebook de la parroquia Jesús Obrero. Acompáñanos orando por ellos para que sean auténticos sacerdotes de Cristo, el buen pastor. Comunidad misionera de Cristo Pastor. Bienvenidos a una nueva catequesis. El día de hoy vamos a hablar sobre la carta a los Gálatas. Pablo evangelizó Galacia aproximadamente en el año 50 en su segundo viaje misionero. Tuvo que permanecer varios meses allí debido a una enfermedad que lo obligó a quedarse. Esta carta fue escrita entre el año 54 y 57, aproximadamente entre estos años. Les escribe porque esta comunidad estaba perturbada debido a que han llegado cristianos de origen judío que les decían que para ser descendientes de Abraham y obtener todas estas gracias, estas promesas que el Señor les había dado, los paganos, los que no eran judíos, no tenían raíces judías, debían cumplir toda la ley mosaica, debían circuncidarse y cumplir todas estas leyes que tenían los judíos. Además, desacreditaron la autoridad apostólica de San Pablo.
Entonces, Pablo les dice que al recibir el Evangelio han obtenido la libertad cristiana, porque ya no están presos de estas leyes antiguas que realmente eran un yugo para las personas. Porque recordemos que en este tiempo los judíos tenían muchas normas que eran hasta un punto bastante exageradas, normas religiosas. Y esta mentalidad estaba empezando a influir en estas comunidades. Entonces Pablo les dice que antes de preocuparse en cumplir normas y leyes antiguas, busquen vivir su fe realmente como una gracia, como una libertad que nos ha dado Jesús. Porque la experiencia de Dios es tener un encuentro personal con Él, un encuentro que nos transforma interiormente y que nos ayuda a amar al otro. Esta mentalidad también se nos cuela a nosotros actualmente o en nuestras culturas. Una mentalidad de reciprocidad. Yo cumplo este rito, yo cumplo esta norma religiosa para obtener esta gracia. Yo doy a Dios para que Él me dé. Pero Dios va más allá de la reciprocidad, porque nosotros no podemos comprar nuestra salvación o comprar a Dios con ciertos actos. El Señor nos da la salvación por pura gracia, por puro don. Dios, más que reciprocidad, va más allá. Es gratuidad. Dar sin esperar recibir nada a cambio, porque Cristo ha muerto no por los buenos, sino por los pecadores. Entonces, estamos nosotros invitados a vivir también nuestra fe y nuestro amor, más que por reciprocidad, por gratuidad, que es un paso más allá, que es dar sin esperar nada a cambio. Entonces, Pablo les dice a estos cristianos que vivan su fe desde la experiencia con el Señor, más que preocupados en cumplir ciertas normas y ciertos preceptos, vivan esta alegría de la libertad cristiana. Porque los bautizados tenemos una nueva ley, ya no esta ley antigua. Esta nueva ley es el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, que busca transformarnos interiormente para que también podamos reflejar las obras de Dios. Es así que Cristo, con su pasión, muerte y resurrección, nos ha dado la salvación gratuitamente. Es puro don, es pura gracia la salvación, y nosotros debemos acogerla con fe. No es que no sea importante las obras buenas, pero las obras buenas también vienen por inspiración del Espíritu Santo y por la fuerza de Él. Entonces los cristianos debemos vivir eternamente agradecidos, porque no es por nuestros méritos, sino que es pura gracia, puro don que obtenemos todo lo que el Señor nos da. Pablo les recuerda a los cristianos de Galacia en esta carta que ya no son hijos de Abraham solo los descendientes o los del linaje judío, sino también somos todas las personas por la fe en Jesús. Es así que ya no hay distinción entre judíos y paganos. Ahora todos somos hijos de Dios y Él nos espera con los brazos abiertos a todos y a cada uno de nosotros. Vivamos nuestra fe desde la libertad y agradecidos, porque el Señor siempre nos da más de lo que pensamos, sentimos o imaginamos. Nos vemos en la siguiente catequesis.